Buenos días, estamos en la segunda clase de liturgia y nos encontramos en el cementerio de la Almudena, aquí en Madrid, en la puerta principal. Vamos a tener la clase hoy porque precisamente vamos a hablar en esta lección de hoy sobre la liturgia de los difuntos, con el ritual de las exequias que también he traído aquí. Diremos poco del ritual de las exequias, aunque las cosas que se digan más o menos están puestas en el libro que ordena y organiza esta liturgia de difuntos. Si no conocen el cementerio de Madrid, es de la Almudena, podemos entrar y ahí comenzamos la clase. Vamos. Estamos de frente entonces a la iglesia donde se tienen los ritos de la liturgia de las exequias. ¿Qué es una misa de exequias? ¿Qué son las exequias? Pues precisamente, según el lenguaje litúrgico, la misa exequial es la que se tiene delante de los restos mortales del cristiano. De ahí que, por ejemplo, todas las demás misas, independientemente de que sea la primera que se hace después del sepelio o la del aniversario, sea la que sea, el lenguaje litúrgico son simplemente misas de difuntos. Por tanto, la misa exequial es la mayor de las misas de difuntos que se puede tener, es la principal, celebrándose, como he dicho, con el féretro, con el cadáver que llega a la iglesia para darle el último adiós y preparándole para su traslado a lo que es ya el cementerio o la sepultura. ¿Cómo comienza esta misa exequial? Pues es una misa normal que al principio tiene unos ritos en concreto, que es la entrada del féretro a la iglesia con el canto correspondiente. Después, si el cirio pascual no está encendido, se le enciende con una oración y luego se entraría o se diría ya a lo que es la oración colecta o la primera oración que se dice. Por lo tanto, este rito inicial o de comienzo, pues sobre todo es esa entrada del féretro en el recinto del templo, con luego el correspondiente encendido del cirio pascual. Y luego al final se tiene también, ya al final de la Eucaristía, después de la comunión, se hacen la oración que corresponda y luego se hace la aspersión al féretro con el agua bendita y se puede también hacer la incensación al féretro también. Por lo tanto, dos ritos que tenemos ahí, o dos gestos, como son la aspersión y la incensación, para luego ya el traslado al cementerio. Entonces, ¿qué ritos especiales tiene esa misa exequial? La misa, por así decir, la principal y mayor misa de difuntos. Pues, como todas las misas, tiene dos partes, la celebración de la palabra y la celebración de la Eucaristía. Sin embargo, la primera parte le antecede ese rito de acogida donde el cuerpo del difunto se introduce en la iglesia procesionalmente y se enciende, si no lo está ya, el cirio pascual. Y después de la celebración de la Eucaristía, el final, la cuarta parte, se le llama el último adiós del difunto, que consiste en la aspersión e incensación del cadáver. Estas dos partes, introductoria y final, se suprimen, lógicamente, si el féretro no está en la iglesia. ¿Cómo comienza entonces la misa exequial? Comienza con la introducción del cadáver en la iglesia, momento propio y muy significativo, ya que recuerda las sucesivas entradas del difunto en la asamblea cristiana y también su acogida definitiva en la asamblea de los santos. Y se canta en esa procesión. Una vez que se ha puesto el cadáver ante el altar, el ministro saluda a la asamblea diciendo: el Señor esté con vosotros.
se puede hacer una monición que contextualice el momento, unas palabras dirigidas lógicamente a los fieles y a la asamblea. Después el que preside enciende el cirio pascual con una oración, si es que no está encendido, según dice el ritual de las exequias en el número 46, y concluye con la oración colecta para pasar a las lecturas. Por tanto, el comienzo de esta celebración es muy sencillo. No comienza como habitualmente se comienza la misa. No se hace ni el acto penitencial, ni se canta el Gloria. ¿Por qué se saca el cirio pascual en las exequias? El cirio pascual y su encendido tiene como finalidad significar y subrayar la relación que se da entre la muerte del cristiano y la resurrección de Cristo, realidad que ilumina la muerte de los que en él creyeron. Por eso se coloca al lado de la caja que contiene los restos mortales. En realidad, el cirio encendido y la aspersión con el agua bendita al difunto son dos gestos bautismales que nos recuerdan el paso de la iniciación cristiana a la iniciación escatológica, la del más allá. Por eso, con toda lógica, si el cadáver no ha sido llevado a la iglesia, no tiene sentido encender el cirio, ya que no está en evidencia visible e inmediata con los restos mortales. Hablábamos del cirio pascual en su relación estrecha con la caja del difunto como gesto bautismal. Lo mismo podríamos decir también de la aspersión del féretro con el agua bendita, manifiesta la relación de la muerte del cristiano con el bautismo, que ya al inicio de la vida cristiana se incorporó a la muerte y resurrección de Cristo. Son dos gestos, como ya vuelvo a repetir, meramente bautismales, que están en estrecha relación con el difunto o con el féretro allí presente, con ese paso hacia la escatología, hacia su iniciación en el más allá. Estamos en el interior del templo de la capilla del cementerio de aquí de la Almudena. Y habría alguna otra pregunta que algunos pueden hacerse. ¿Hay que encender el cirio pascual si no está la caja del difunto dentro de la iglesia? Sobre todo en las grandes ciudades, normalmente a los difuntos se los vela en un tanatorio y luego directamente van al cementerio para ser incinerados o enterrados. Luego las familias, al cabo de 3, 4 días, una semana, quizá un mes, van a las parroquias suyas de origen, pues para hacer la misa por el difunto. Ya hemos dicho que estas misas de un mes después, de una semana después, no son propiamente misa exequiales. La misa de exequias es la que se tiene con los restos mortales allá dentro. Entonces, estas misas serían misas de difuntos y, lógicamente, el cirio pascual no tendría que sacarse ni estar encendido porque no hay una estrecha visibilización con los restos del difunto. En algunos sitios, quizá algún obispo ha pedido, ya que estas cosas o en las grandes ciudades esto no se hace, que se haga o sea equiparable esta misa a una misa exequial o funeral. Bueno, no hay que decir nada al respecto, pero propiamente y litúrgicamente esas misas dichas sin el féretro allí serían misa de difuntos y no son misas funerales o misas de exequias. Entonces esto habría que tenerlo claro y lógicamente el cirio pascual no tendría que estar encendido
y lógicamente el rito de la aspersión tampoco tendría que hacerse porque no hay caja allí para asperjar. Dicho esto también, podríamos ya decir cómo es la colocación de la caja dentro de la iglesia. Pues aquí tenemos dos modalidades. Si es un laico, lógicamente la situación que tendría que tener la caja es cómo ese laico ha estado puesto a lo largo de su vida. Por lo tanto, la cabeza tendría que estar hacia esta parte. Si es un sacerdote que siempre ha estado en el altar, lógicamente la cabeza del difunto tendría que estar mirando hacia el altar, puesto pues con los pies, digamos, hacia la puerta, y el laico con los pies puestos hacia el altar, que es la situación que estaba a lo largo de su vida, el laico mirando hacia el altar y el sacerdote mirando, digamos, hacia la asamblea. Esta sería la situación o la colocación, digamos, del féretro dentro del templo, según el ritual en el número 45. Y por último, algunos suelen poner alguna foto, ya que el cadáver no está dentro o la caja, el féretro no está dentro del templo, suelen poner alguna foto del difunto para recordar, o incluso hay veces que algunos suelen poner también una foto o el retrato del difunto juntamente también con la misma caja. No hace falta tener estos recuerdos, el ritual no lo contempla y eso es, digamos, de un ceremonial protestante o americanizado, que en nosotros, pues, estas cosas de fotos o objetos para recordar a la asamblea algo del difunto, pues para ellos les dice mucho, pero para nosotros católicos no es conveniente porque ya se tiene la caja allí. Si no se tuviera la caja allí, tampoco es cuestión de sacar allí los recuerdos ni fotos del difunto. Estamos en el jardín del recuerdo. Hay que saber qué hay que hacer con las cenizas. Ya sabemos que la Iglesia permite también incinerar el cadáver, pero ¿qué se hacen con esas cenizas? La veneración a los muertos o a sus restos mortales es algo que ha prevalecido en el tiempo, incluso fuera del ámbito cristiano. Los jarrones o ánforas que contienen los restos de un difunto deben ser puestos en un lugar destinado para ello. La vida humana siempre es sagrada. También aquellas cenizas, en su día, fueron templo del Espíritu Santo, fueron una persona con su vida y con su historia, con sus creencias y experiencias. Por eso hay que ponerlas en un lugar, rendirlas el debido honor, descansando junto a otros que pasaron a la otra vida. Las cenizas de los muertos no deben dejarse en las casas, con las personas vivas. Tienen que estar en un lugar apropiado, con los suyos, descansando en Dios. Todo esto de esparcir las cenizas, arrojándolas a los campos de fútbol, a los mares, a las carreteras, a los pozos, me da la sensación de que es un síntoma del poco sentido religioso y trascendental de la vida y, en consecuencia, de la falta de fe en la resurrección. Incluso, ya dicho sea de paso, hay incluso que algunos, hasta dentro de los collares o de los pendientes, llevan algún resto de esas cenizas de sus familiares. Aquí en este jardín del recuerdo, por diversas causas, o porque son personas que no pueden tener el sitio adecuado, aquí en el cementerio
en el columbario o por otras circunstancias, los arrojan en este jardín del recuerdo, donde aparecen los nombres de los difuntos y aquellas cenizas esparcidas con este color blanco y esas flores puestas, digamos, en este jardín. Al menos están en un lugar sagrado, santo, como es este cementerio, y están reservados en este lugar para también rendirles ese debido honor. Puede ser una idea interesante, pero hay que recordar que todos los difuntos, ya sea ceniza o cadáver, huesos, tienen que reposar en el sitio adecuado, no ni en las casas ni en los collares. Hay fieles que en misa quieren oír el nombre, los apellidos, el día de la defunción y cuál fue la causa de la muerte de su difunto. Pues miren, va a ser que no, y mucho menos hacerlo dentro de la plegaria eucarística. Hay sacerdotes que los domingos y días de diario aplican la misa por 8 difuntos que nombran en voz alta. Si a esto además le sumamos que hay familias que quieren dar gracias por algo y que exigen escuchar los motivos por los que se les da gracias y a qué santo se lo deben, convertimos la misa en algo parecido a una entrega de galardones. Si se deben nombrar a muchos difuntos, no está bien no sería lo adecuado hacerlo dentro de la plegaria eucarística. Pero si se hace, utilícese solo aquella plegaria que da la oportunidad para ello, es decir, la plegaria eucarística 1 o el canon romano. Por otro lado, basta con decir el nombre de pila del difunto, no sus apellidos, ni los años que lleva muerto, ni de qué murió, que quizá toda esa información cabría en la oración de los fieles, haciendo una petición más extensa. Puede ser interesante lo que hacen en alguna parroquia antes de empezar la misa, el sacerdote o otra persona nombra a todos los difuntos por los que se aplica dicha misa, y una vez nombrados se comienza con el canto y la entrada del celebrante y la misa continúa sin nombrar a nadie. Cada cual puede ver y hacer lo que crea conveniente, pero eso sí, si son muchos a nombrar, háganlo en el momento de las peticiones. Al menos es algo que así suelo hacer personalmente, y con el nombre solo basta, lo que es el nombre de pila. Y por último voy a explicar brevemente lo que significa o lo que son unas misas gregorianas. Las misas gregorianas son una serie de misas que deben ser aplicadas a un difunto durante 30 días seguidos, un mes, es decir, sin interrupción. Parece ser que el origen de estas misas procede de un hecho que el Papa San Gregorio Magno escribió en sus famosos diálogos. Parece ser que tuvo una revelación en la que un religioso llamado Justo había pasado del purgatorio a la gloria gracias a la celebración de la Santa Misa, en la que se pidió por su eterno descanso y el perdón de sus pecados durante 30 días consecutivos. Probablemente el Santo Papa solo quiso enseñar la doctrina de los sufragios aplicados a los difuntos. Sin embargo, esto causó tal expectación entre el pueblo que los fieles comenzaron a solicitar la celebración de 30 misas en forma consecutiva, con el fin de ayudar al difunto a salir del purgatorio. Durante mucho tiempo, las condiciones para las celebraciones de estas misas fueron que se celebrasen 30 de forma continua, sin interrupción, excepto el Viernes Santo, debiéndose aplicar siempre
por los mismos difuntos. Además, no era necesario que las celebrara un mismo sacerdote ni en un mismo altar. Actualmente, la Iglesia suele mantener esta práctica de gran arraigo popular, con sentido de sufragio por los difuntos. Sin embargo, según el nuevo derecho parroquial, donde se recoge la celebración tricentenario gregoriano de 1967, ya no hay una obligación de misas ininterrumpidas, siempre y cuando haya una causa razonable, celebración de exequias o matrimonios o un imprevisto, enfermedad. Por tanto, un sacerdote, si tiene que interrumpir esa treintena, puede continuarla y completarla haciendo los frutos del sufragio por el difunto. Hemos llegado al final de esta lección sobre liturgia de las exequias o liturgia de difuntos, y venía leyendo precisamente el número 2 del ritual de las exequias, que me van a permitir que se lo lea. Dice: en la celebración de las exequias por sus hermanos, procuren los cristianos afirmar la esperanza en la vida eterna, pero teniendo en cuenta la mentalidad de la época y las costumbres de cada región concernientes a los difuntos. Por tanto, ya se trate de tradiciones familiares, de costumbres locales o de empresas de pompas fúnebres, aprueben de buen grado todo lo bueno que en ellas encuentren y procuren transformar todo lo que aparezca como contrario al Evangelio, de modo que las exequias cristianas manifiesten la fe pascual y el verdadero espíritu evangélico. Dice: por eso, por lo menos en los momentos más importantes entre la muerte y la sepultura, se debe afirmar la fe en la vida eterna y orar por los difuntos. Pues es lo que terminamos haciendo la oración por los difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz.